Los ataques contra el régimen de insolvencia de personas naturales continúan y esta vez el ataque proviene de Economía para la People. Economía para la People es un canal de YouTube que trata de explicar economía al grueso de la población con un lenguaje sencillo y accesible. Por esta razón, sí ha sido destacado por diferentes medios de comunicación como La Silla Vacía. Sin embargo, ese canal por algo no se llama Derecho para la People y esa falencia de fundamento jurídico se notó en este video que no es más que una pieza de propaganda negra en contra del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Para tomar fragmentos del video y aclararé o desmentiré varios de sus premisas que parecen la repetición de la propaganda negra que entidades como Banco Popular pretenden posicionar para defender con labia lo que no se ha podido ganar en derecho. De deudas rápido y sin mancha alguna. Pilas con eso y rota este video para... Mira, aquí ya empieza la propaganda negra. Vemos entonces que ya empiezan a decir que empiezan a alertar a la población diciendo roten el video, uy, terrible, insólito, no, la gente se está insolventando. Lo cual ya prepara a la gente psicológicamente para que no reflexionen sobre qué es lo que van a ver y la veracidad de lo que van a ver, sino que ya de antemano se vayan alarmando. que más gente esté alerta y no caiga. En internet abundan los asesores fake en finanzas personales y gente que se presta para jugar con sus sentimientos y desinformación financiera. Mucha gente promete ayudarle a eliminar deudas fácil y rápido, declarándose en insolvencia. Aunque nadie quisiera estar con las deudas hasta el cuello. Ojo, yo como abogado también he denunciado a los abogados y colegas que hacen esto, pero decir que todo el régimen de insolvencia es una estafa porque estas personas están incurriendo en estas prácticas para comercializar sus servicios en ese ejercicio del cargo es caer bajo. Eso es tan absurdo como si yo dijera que la acción de tutela es mala porque hay abogados que promocionan la tutela como el mecanismo milagroso que les va a resolver absolutamente todos los problemas, incluso saltándose los conductos regulares. Esa es la gravedad de lo que están denunciando. Verse al régimen de insolvencia porque sí, Sin necesidad de hacerlo. como una solución mágica a las deudas, trae consecuencias. Aquí partimos de una falacia porque ellos están diciendo que es fraudulento, insinúa básicamente que es fraudulento acogerse al régimen de insolvencia sin necesidad de hacerlo, pero en primer lugar nunca definen qué es necesidad al momento de acceder al régimen, porque debemos partir del hecho de que hay unos supuestos de insolvencia en la ley 1564 del 2012, Código General de Proceso, posteriormente modificada por la ley 2445/2025, en donde se indica que una persona se entiende en insolvencia cuando tiene obligaciones con dos o más acreedores o procesos de ejecución o el cobro coactivo o de garantía inmobiliaria con dos o más acreedores. Y, ojo, esas deudas que mencioné al inicio pues tienen que tener una mora mayor a 90 días. Asimismo se dice que el 30% de todos sus pasivos deben de estar en mora, sin contar los créditos por libranza, que eso fue uno de los grandes avances que trajo la ley 2445/25. Eso es importante para que nos digan qué se define entonces por necesidad, porque si partimos entonces de esta premisa, pues vemos que la necesidad existe si la persona cumple con los supuestos para empezar. ¡Ay, que es que se atrasa para poder acoger insolvencia! Entonces aquí ya miramos otro punto que podría definir la necesidad y es cuando una persona ya se ve sobrepasada por las deudas, algo que los mismos bancos reconocen, en cuyo caso ya la culpa no sería tanto del deudor, sino del acreedor, quien a sabiendas de que ese deudor tenía ese sobreendeudamiento, algo tan fácil de ver como con la consulta central de riesgo, ahí le siguieron prestando, porque tiene que ser uno muy genio para creer que una persona va a poder sobrevivir con menos del 20% del salario después de que le están haciendo casi 3 o 4 descuentos por libranza simultáneos. Para usted, para las entidades financieras y para el país en general. En febrero de 2025, el Congreso aprobó la Ley 2445, que se enfoca en el régimen de insolvencia de persona natural. En palabras sencillas, esa ley es como una segunda oportunidad para la people endeudada que está en una crisis económica y tiene dificultades para pagar. La idea de ese régimen es ayudar a que la gente haga acuerdos de pago con las entidades a las que le debe. Mejor dicho, declararse en insolvencia hace que le den plazos para poner... Esto es una falacia también y demuestra, y es una de las grandes imprecisiones de este video.
Las finalidades del régimen de insolvencia son tres. Uno, pues celebrar acuerdos de pago con sus acreedores. Dos, convalidar a los acuerdos privados que llegan con los acreedores, algo que muy pocos hacen. Aquí, entre paréntesis, pues les cuento, yo en mi ejercicio profesional solamente he hecho 3 convalidaciones de acuerdo privado. O sea, 15 años de trabajando en esto y solamente me han llegado esto. Y el otro objetivo es liquidar su patrimonio. Ese es un gran avance que trajo la ley 2445/2025 y es que ahora se permite la liquidación patrimonial directa, que es lo que les arde a esta gente, porque ahora ya no pasan por no pasan por el centro de conciliación, sino que se van directamente al juzgado. Ojo, eso no le conviene a todo el mundo, voy a aclarar. Tal vez eso es lo que a ellos les molesta porque asumen que la persona que llega a este punto y no hace acuerdos de pago que por cierto están supeditados, obviamente, porque su nombre lo dice, es un acuerdo a lo que diga el mentado acreedor, porque si el acreedor no acepta, pues no hay acuerdo, y muchas veces los acuerdos se caen es porque el acreedor se niega a aprobar el acuerdo que propone la parte deudora, cosa que no es mala, por cierto, porque es parte de la dinámica del acuerdo. Sea al día con las deudas que tiene con los bancos. Pero por otro lado están quienes ofrecen asesoría para declararse en insolvencia y lo ayudan a aumentar ficticiamente sus deudas como una salida fácil y maravillosa. Pero de eso bueno no dan tanto. Ojo. La estrategia de aumentar las obligaciones como algo maravilloso, pues en primer lugar, me gustaría que indicaran qué viene por aumentar la deuda, porque una de las cosas que le está ardiendo a los bancos es que el abogado o la abogada que trabaja en esto de insolvencia le dicen al deudor que tramite otro préstamo para pagar los honorarios y para pagar los gastos de centro de conciliación. Para lo que algunos bancos dicen que esto es estafa. Esto no es cierto, porque es un crédito de libre inversión, pues se puede utilizar en lo que quiera y pues qué mejor que utilizarlo en resolver su situación. Eso no es fraudulento, y más si partimos de lo que ellos mismos van a decir sobre que las deudas están pausadas. ¡Ay! Que es que algunas personas crean créditos ficticios. El régimen de solvencia trae 2 mecanismos para que un acreedor se defienda de ellos: las objeciones y las acciones de revocatoria o de simulación. Cosas que los bancos herramientas que los bancos han utilizado mal o que a veces ni siquiera utilizan. Así que entonces aquí, ¿quién es la culpa? Del deudor que recurre a esto, pues, aconsejado por un abogado, porque el deudor casi nunca llega solo preguntando por eso, o el acreedor que no ejerce las acciones. No coma cuentos si le proponen eso y pilas con estas 3 consecuencias. Primero, no es un borrón y cuenta nueva. Creer que declararse en insolvencia de forma fraudulenta borra por completo sus deudas no es cierto. Ni los cuentos de Disney se atrevieron a tanto. Ridículo. Acogerse a la ley No, ridículo es no entender que existe un derecho del descargue, algo de lo cual ya la academia se pronunció. El descargue lo encontramos en el artículo 571 del Código General del Proceso y establece que el deudor que llegue de manera transparente a la etapa de liquidación patrimonial se ve descargado de sus obligaciones que mutan a obligaciones naturales. Ay, sí, obviamente esto no significa que las deudas van a desaparecer, lo que significa es que ya no se pueden cobrar jurídicamente. Ojo, y aquí pues incluso hay un debate con algunos abogados porque dicen que ya tampoco se las pueden cobrar. Yo no estoy tan de acuerdo. Lo cierto es que cuando esta gente está diciendo que acuérdense del régimen de insolvencia no borra las deudas, se está partiendo entonces de una falsa premisa que ellos establecieron, algo que es una falsa sombra de paja, para insinuar entonces que es que las deudas van a continuar, lo cual no es cierto, simplemente continúan, pero pues continúan de otra manera en donde ya no se pueden exigir jurídicamente. insolvencia de persona natural no borra sus deudas. Segundo, usted será como el patito feo financiero, haberse colgado con sus deudas. Ojo, aquí depende en qué etapa nos encontramos, porque si estamos en la etapa del acuerdo de pago, se puede pactar la eliminación de los reportes negativos, cosa que la mayoría, por ejemplo, en mis procesos se hacen y se han visto y han eliminado reportes. Y si se va en liquidación, y si nos encontramos en la etapa de liquidación patrimonial, el reporte negativo debe ser eliminado en 5 años. Eso lo establece, creo que el 573, si no estoy mal de acuerdo en el proceso. Corrigen si me equivoco en la caja de comentarios. Esto significa que en la práctica el deudor puede recobrar eventualmente su vida crediticia. Que es que no lo va a hacer en 1 año, en 6 meses. No, esto es un proceso largo, pero sí la va a recuperar. Recordemos que un deudor que no se acoge a insolvencia y no pague sus deudas se puede quedar reportado hasta 8 años.
8 años versus 5, la verdad me parece algo beneficioso. Y esto lo corroboramos en el hecho de que clientes míos de hace 7, 8 años que iniciamos sus procesos ya han recuperado su vida crediticia y les han vuelto a prestar. Entonces aquí, les repito, ¿de quién es la culpa entonces? ¿De los acreedores que devuelven a prestar a un deudor que sacó insolvencia o del deudor que recurra a esa herramienta jurídica para solucionar su problema? No pues la satanicemos, por favor, y menos con esta falacia, porque no es cierto. Para declararse en insolvencia sin necesidad de hacerlo, hace que usted quede con un reporte negativo en las centrales de riesgo como Data Crédito, TransUnion, entre otros. Sí, o sea, paila de sacar un plan postpago de celular o de pedir plata prestada en entidades financieras en un buen tiempo, por ejemplo. Una de las maneras de salir adelante y cumplir sueños como comprar una casa, un carro, estudiar en el exterior o montar un negocio que requiere. Ojo, porque la mayoría de la gente que sacó insolvencia ya tiene casas, ya tiene negocios y precisamente la quiebra fue porque adquirieron esos bienes. Entonces, tal vez ellas se refieren a personas que tengan un perfil más joven porque pues si una persona de menos de 25 años sacó insolvencia sí puede terminar quemada entre comillas, porque yo diría que no. Simplemente pues soluciona su problema, pero ya tiene el tiempo, tiene una edad suficiente para seguir asumiendo riesgos. Cada caso en concreto es diferente, ojo, y asumir esa generalidad me parece irresponsable de parte de un medio de comunicación. Mucha plata que uno no siempre tiene, es teniendo un buen crédito y pagando a tiempo. Por eso, cuide su hoja de vida financiera. Tercero, Aquí nos vemos frente a algo repugnante del capitalismo actual y es el uso del score crediticio como medio de control. Entonces ahora resulta que una persona no puede aspirar a solucionar jurídicamente su situación de endeudamiento porque debe cuidar su score crediticio. Un score crediticio que decide entonces a quién se le arrienda, a quién se le presta y que luego socialmente sirve para castigar a esa persona cuando se le baja y que queda básicamente abandonada a su suerte. Todo lo contrario a lo que es la justicia. Entonces imagínate pues que vos estés por un endeudamiento de 400 millones de pesos, por coger un ejemplo de los que me he llegado, y un sueldo de 2 millones de pesos porque las circunstancias te cambiaron. Por ejemplo, pues que una reestructuración en la empresa y te dice que seguir en el cargo, por eso pasa mucho en el sector público. Y entonces no te puedes acoger a insolvencia porque dañó el score crediticio, sino que te toca reventarte, casi que prácticamente donar sangre para pagar. Y repito, cada caso en concreto es diferente y asumir estas generalidades me parece irresponsable y más apelar al score crediticio, que es incluso más grave aún cuando vemos que eso es un medio, eso es un puntaje privado y que además la misma Ley 266 del 2008 indica que no es el único mecanismo que se tiene en cuenta para la adquisición, para el otorgamiento de un crédito. No, no es por ahí. no vaya a ser como el pastorcito mentiroso. Si colgarse con las deudas se vuelve moda y las entidades financieras se pillan estas formas fraudulentas, puede que decidan hacer ajustes y prestar menos plata a personas. El régimen de insolvencia lleva existiendo ya casi 12 años. Entonces se promulgó en el 2012, luego lo reglamentaron en el 2013, estamos en 2025, sí, digamos 12 años. Durante ese tiempo han llegado fintechs a Colombia, se han fusionado bancos, se han creado nuevos bancos y los préstamos tuvieron un auge hasta el tema del COVID, o sea que por una coyuntura es que se han parado, no porque exista un régimen de insolvencia. Incluso un apoderado de un banco como BBVA me confesó en una audiencia hace ya como 8 años que gracias al régimen han logrado incluso recaudar más la cartera castigada o en mora por los acuerdos a los que han llegado, además de la forma estratégica con la que ellos manejan, ahí sí digamos estratégica bien, para que la persona les pague. El problema aquí es que obviamente ese pago no va a ser con la tasa de interés del casi el 50% de lo que estaba en la tasa de usura, sino que ya es una tasa muy moderada, o sea, sus niveles de ganancia pues se ven un poco reducidos, pero van a existir para bien o para mal y pues van a tener liquidez para seguirle prestando, porque de todas formas el 3% de la cartera en Colombia, la cartera total está en mora, o sea que quiere decir que el 97% de los colombianos son buenas pagas, así que este video de propaganda hasta incluso se contradice con la misma realidad actual de los créditos en Colombia. Como usted en el futuro. Si usted realmente está en aprietos financieros, tranqui que sí hay buenas maneras de llegar a acuerdo. Hable con honestidad con su banco o entidad financiera. Sí, Ahí claro, podrá llegar a acuerdos. Hablemos con honestidad con el banco que no tiene corazón, el banco que va a tratar todo de una manera genérica, el banco que le va a decir, hoy
no, pagame 3 cuotas, porque yo lo he visto. Ay, ven, refinanciada. Cuando vos estás reventadísimo y no puedes seguir pagando cuotas y te dicen, no, venga, juntemos las deudas. O aún incluso teniendo esa opción, resulta que se la niegan porque está reportado por la deuda donde se colgó. Entonces, vení, o sea, vos cómo pretendés tratar un problema eminentemente económico de intereses empresariales con una solución que le aplica más bien a un particular que le presta a otro particular. Esta romantización de los acuerdos de pago, sinceramente me parece prueba del desconocimiento de economía para la people en el momento de tratar este tema del cual los informaron y ni siquiera se molestaron en preguntarle a abogados expertos en el régimen. Pagos, y si lo hace antes de dejar de pagar su deuda, lo más probable es que no le tachen su hoja de vida financiera. No caigan estas fórmulas milagrosas. Ustedes tienen dudas sobre este. Volvemos a lo mismo, la apelación al miedo y además y al uso del score crediticio como control social. Sinceramente, esto me parece, no sé cómo decirlo, o sea, una pelada de cobre. Yo creo que la gente debería dejarle tener miedo al score. De esa situación se puede salir. El sobreendeudamiento genera incluso problemas de carácter mental, como bien lo dijo, por ejemplo, Blue Radio. Miren. Adultos que se publica o que se dirige por la Mayo Clinic reveló que el estrés financiero envejece el corazón mucho más que las secuelas de un infarto. O sea, esa angustia de saber si llegamos al final de la quincena, esa angustia de saber si podemos pagar la luz, el agua, el colegio del niño, la comida, pues todo ese estrés golpea mucho más fuerte al corazón que las secuelas que pueda dejar un infarto. Incluso, le doy otro datico, las dificultades financieras se asocian a un incremento. Entonces vení, o sea, a sabiendas de la existencia probada de los problemas para la salud, para a nivel psicológico incluso, que salga un medio de estos a satanizar ese régimen y con unos argumentos tan fáciles y unas imprecisiones me parece irresponsable. Yo creo que Economía para la People aquí quería rectificar o menos en aras de la justicia, convocar a algún abogado experto en el régimen para que dé su opinión sobre qué es lo que está pasando, sobre por qué existe esa herramienta, porque esto tiene historia. Incluso recordemos que el régimen de insolvencia es una exigencia de la Corte Constitucional del 2007 a raíz de la promulgación de la Ley 1116 de 2006, que ha servido a muchos empresarios para que puedan volver a recuperar o reorganizar más bien sus empresas o liquidarlas cuando ya son inviables, además de la descongestión judicial. Yo creo que una persona que está en una situación de estas y dado los probados problemas que va a tener de ansiedad o incluso de salud por el no pago de las deudas, debería preocuparse más por acogerse al régimen de insolvencia que por preocuparse por un score crediticio, por llegar a acuerdos con sus acreedores, como si es que eso fuera tan fácil, hermano. O sea, es que las entidades financieras, la verdad es que no se ayudan ni poquito para que una persona acceda al régimen. Hay algunas que sí, pero la mayoría de las veces la estructura horizontal pues, de estas personas es tan rígida que les impide llegar a esos acuerdos. Y más cuando una persona no les está pidiendo el favor, precisamente, pero así es como lo interpretan. Así que, hombre, aquí Economía para la People descachó, la verdad es propaganda negra contra el régimen de insolvencia, que toda persona que se diga de mente crítica debería criticar, y la invitación a las personas es a que consulten más sobre ese régimen de insolvencia. Yo tengo un blog donde he hablado mucho del régimen, hago crítica a las posturas de este tipo, lo pueden visitar, se llama mundomontoya.com, lo dejo aquí en la descripción o aquí en pantalla para que lo visiten. Si tienes algún comentario sobre esto, no deseen dejármelos.